Hola, hoy te voy a hablar sobre plantas que son aptas para utilizar en terrarios, como este que tengo acá, que este es el que hicimos en el canal. Yo te hice un video en el que paso a paso armé esta composición, así que te voy a dejar ese video relacionado en la descripción, pero vamos a hablar hoy de plantas que son aptas para este tipo de composiciones. Vamos a caracterizar qué es lo que pasa dentro de un terrario para poder entender qué plantas tenemos que meter acá adentro. Algunas especies probablemente ya las conozcas o sean como un clásico y otras quizás te sorprenden un poquito, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video para poder ver todas estas opciones que te preparé para hoy y que te permita esto variar un poco o incluso conocer algunas especies que quizás no las tenías en cuenta para armar un terrario y que hoy, a partir de hoy, de este video, vas a poder tenerlas en cuenta. Cositas a considerar con respecto a el terrario y el frasco. Ten en cuenta que va a ser un recinto súper húmedo, va a haber muchísima humedad. Ten en cuenta que es un elemento que va a estar en los interiores de nuestras casas, quizás no en los mejores lugares de iluminación, entonces hay que tener en cuenta que sean plantas o el lugar en donde va a estar va a ser un lugar con luz baja o luz media. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado qué plantas elegimos. Y por otro lado, el espacio. Esto nos va a determinar. Si el frasco es muy grande, nos va a permitir utilizar plantas un poco más grandes. Si el frasco es muy chiquitito, vamos a tener que elegir plantas muy chiquititas. Entonces, eso es muy importante. Que partan de entender a dónde se va a hacer, qué planta vamos a poner. Si yo acá adentro quiero poner un árbol, no va a entrar, básicamente no va a entrar, se va a terminar enseguida esto. Entonces, mientras más chico el frasco, más pequeño el porte o el tamaño que tiene que tener tu planta y el crecimiento. Mientras más grande el envase, podés ir a plantas un poquito más grandes o que sean de hojas más grandes o que tengan un crecimiento mucho más rápido, porque va a requerir menos mantenimiento. Es una cuestión de ir viendo esas cositas, pero eso es lo que tenemos que caracterizar. Mucha humedad, luz media, incluso baja, y tener en cuenta el tamaño del envase. El elemento clave y que no puede faltar en prácticamente ningún terrario, te diría, es el musgo. Es muy importante que contemos con musgo vivo, como este que tengo por acá. Ahí, me hace foco. Este es el que yo te enseñé a hacer en el canal, que puedes partir tanto de musgo vivo como de musgo seco. Estos videos te los voy a dejar en la descripción, así cuando vos termines de ver este video ya los tenés ahí y podés seguir con los otros, si es que todavía no sabes cómo hacerlo. Los musgos pertenecen al grupo de las briófitas. Y son plantas que no tienen ni tallos, ni raíces, ni hojas verdaderas porque no tienen haces vasculares. No se va a comportar igual que una planta. Entonces por eso son muy particulares a la hora de propagarlos, cuidarlos y mantenerlos. Así que esos videos que te voy a dejar en la descripción te van a servir un montón para entenderlos. Pero bueno, son plantas que van a ir copando y te van a ir tapizando, siendo como el césped de tu terrario. Así que infaltable, el musgo vas a encontrar un montón de opciones. En este caso yo tengo uno. Miren lo que es este, es divino. Es medio como para entornos más acuáticos, pero también sirven porque tengan en cuenta a dónde van a estar. Van a estar en estos frascos, como el que te mostré al inicio, en los que va a haber humedad, pero todo el tiempo, más del 99%, estoy seguro que va a haber de humedad si está bien regado. Entonces te va a permitir poner casi cualquier planta e incluso plantas acuáticas. Este es un musgo que se mantiene sumergido, es uno de los que tengo en el vivarium, así que funciona. Pero también funciona el musgo común y corriente que podés encontrar en el piso, en la superficie de las piedras, en los costaditos ahí de los caminos. Bueno, tenés un montón de formas de obtener musgo, así que musgo es principal para que te tapice todo el suelo, digamos, de tu terrario. Otra opción que tengo como tapizante, más rastrera te diría, no tan tapizante, es este Ficus pumila variegado. Es del mismo género que el Ficus elástica, que el Pandurata o el Lirata. ¿Vieron ese árbol? Bueno, mismo género. Entonces, miren la diferencia, nada que ver una planta con la otra. Así que vamos a encontrar muchas veces que en un mismo género tenemos árboles e incluso enredaderas como esta o trepadoras. Me encantan estas hojitas porque son como muy chiquititas. En este caso es como un cultivar variegado, pero también la podés encontrar verde. Y lo que hace esta planta es hacer unas pequeñas raíces como en el tallo, que lo que le permite es como ir pegándose tanto al suelo como a la superficie. Entonces si vos le pones una piedrita o algo adentro del terrario, se va a ir agarrando y va a ir haciendo raíces aéreas.
Esta planta yo te aconsejo que la mantengas podada, o sea, todo el tiempo tenés que estar como podándola porque si no lo haces el tamaño de hoja aumenta un poco más, te diría que hasta 10 veces más puede llegar a crecer el tamaño de la hoja, pero dudo que lo haga dentro de tu terrario, de un recinto tan pequeño, ¿sí? Entonces solamente es para que lo tengas en cuenta que la poda le hace bien porque mantiene un tamaño pequeño de hoja. Esta es la Peperomia prostrata, también conocida como cadena de tortugas porque, fíjense, parece una cadenita de caparazones de tortuga. No sé si ahí la cámara lo va a enfocar, ojalá que sí. Miren lo que es, divina. Y bueno, esta planta lo que va a hacer es ir recorriendo tu terrario de esta forma, ¿ves? Así, y va a ir creciendo a través de la composición que vos armes. Y bueno, si la vas a agregar a tus terrarios, yo te recomiendo que la Peperomia prostrata vayas poniendo pequeños esquejitos. No pongas demasiado porque enseguida empiezan a brotar y te empiezan como a recorrer todo el terrario. Y cuando crecen mucho, uno dice, ay, qué lindo, va a crecer un montón, pero en realidad queda un poco desprolija la composición. Y ojo, porque los terrarios siempre se caracterizan por ser pequeños espacios muy pensados con la disposición de las cosas. Entonces, ojo con eso, pero es una planta muy linda que va re bien en ambientes súper húmedos y que crece sola, básicamente. También te traje algunas orquídeas terrestres. En este caso, esta es una Macodes sanderiana. Mira lo que es esta hoja. Nada que ver, o sea, lo que uno se imagina con una orquídea porque tiene como este diseño en el follaje, que las orquídeas siempre están están muy ligadas a la floración. Bueno, a mí me encantan estas Macodes porque tienen este follaje que no se puede creer. Y también te traje una Ludicia discolor. Digamos que lo que tienen en común estas plantas es que son terrestres, son orquídeas terrestres. Entonces se comportan básicamente como una fitonia. ¿Qué es una fitonia? Mira, te voy a mostrar porque también te traje. Acá te traje unas fitonias que estoy seguro que las conoces. Vienen de un montón de colores, un montón de tamaños, porque miren, esta es muy chiquitita, esta es un poquitito más grande, pero también hay algunas que son aún más grandes. ¿Ven? Entonces, no hay tanta diferencia entre esta fitonia y esta Ludicia discolor, que es una orquídea terrestre, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? De que vamos a poder usar cualquier planta de porte pequeño en función del recinto, del envase que nosotros estemos usando. Si voy a usar un envase como el que tenía, allá el de vidrio, quizás esta Ludicia podría andar bien, pero como única planta principal. En el medio, ponele, para darle mayor espacio hacia arriba y hacia los costados, y después todas pequeñas plantitas de acento. Esto me parece muy grande quizás para ese frasco, tiene que ser un frasco aún más grande. Pero las fitonias siento que van muy bien en prácticamente cualquier tipo de frasco. A mí me encantan estas porque son muy chiquititas, mirá lo que son, súper chiquititas. Y bueno, te suman un montón, te aportan un montonazo de color a tu composición, que en contraste con el verde cualquier rosado es estupendo y aparte vienen de un montón de colores, hay verdes, hay blancas, hay de todos colores, así que tanto fitonias como orquídeas terrestres, Ludicia o Macodes son perfectas para terrarios porque todas viven en ambientes muy húmedos y bueno, se la bancan súper bien estos espacios que quizás no están tan iluminados. Para cortar con tanto color te traje una Selaginella kraussiana. No se puede creer lo hermosa que es. A mí me encanta. Es también muy de los helechos, las briófitas. Tiene como esta misma forma. Es igual que el musgo básicamente la forma, pero mucho más grande. Entonces, si vos tenés un frasco que es bastante amplio, vas a poder utilizar de esta planta para tapizar todo ese frasco sin problemas. Ahora, si tu frasco es muy pequeño, ojo porque esta planta enseguida, ¿ves? Empieza como a irse hacia los costados y empieza a crecer. Esto que ven acá son como unas pequeñas raicillas que utiliza esta planta para ir agarrándose en la superficie del sustrato y crece de forma rastrera y te tapiza todo el espacio. Entonces, está re buena porque crece rápido y es tapizante, pero tiene hojas bastante grandes y bueno, eso tenés que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el terrario. Si es muy grande, vas a poder usar esto. Ahora, si es muy chiquitito, te diría que esto no lo uses, sino que uses musgo, porque te va a quedar desprolijo, te va a quedar mucho más lindo el musgo. Algunas plantitas que quizás no vemos tanto adentro de terrarios
son las bromelias. En este caso te traje 3 tipos de bromelias, son Cryptanthus, los 3, y como podés ver tenemos variedad en color, en formas y en tamaños. Este es un Cryptanthus vividatus, tiene estas hojas súper blanquitas con esas líneas que me parecen un sueño, un fuego. La verdad que me encanta esta planta y tiene un porte bastante pequeñito, aunque cuando crece se va como agrandando. Pero si le damos así esta cantidad de luz baja, mucha humedad y poco espacio, lo más probable es que se mantenga como chiquitito. Si vos partís de una... Acá son 2 plantitas. Si partís de una de estas, no pasa nada. Va a quedar ahí, va a ir va a ir ganando tamaño, obviamente, porque las plantas van a crecer, pero lo que buscamos es que ese crecimiento no sea como tan pronto. En este caso tenemos una, miren lo que es este Cryptanthus, comparado a estos 2, ¿sí? Es el doble. Entonces hay algunas especies que van a ser mucho más abiertas que otras y otras que van a mantener el color, por ejemplo estos son iguales, pero se van a mantener más cerraditas. Este es otra especie, ¿sí? Es otra bromelia. Entonces busquen en tamaño lo que a ustedes les sirve en función del frasco que van a usar. Pero bueno, las bromelias son excelentes porque soportan re bien la humedad, no son molestas, la verdad, no son invasoras, se van a mantener bastante bien y no son difíciles de cuidar. Entonces, nada, para mí cumplen con todas las características que tiene que tener una planta para un terrario. Si querés hacer algún tipo de acento en color verde, también te recomiendo este tipo de helechos. Este es un helecho que encontré como en el costado del techo de mi casa. Este es otro, chiquitito. Esto crece solo por lugares. O sea, esto también puedes hacer una recorrida por tu zona y ver qué es lo que hay en el costado del camino, en el costado de la vereda, porque siempre hay, en alguna hendidura, en algún lugar sale una plantita. Estos helechos son, nada, crecieron rústicamente por ahí, son chiquititos. Estos parecen ser los mismos, pero este es mucho más chiquito que este. Entonces, este quizás te sirve para un frasco más pequeño y este te sirve quizás para un frasco mucho más grande. Entonces, es muy importante, pero quiero que sepas y que no te limites con estas cuestiones. Solo tenés que tener en cuenta que esta planta, si crece, es mucho más fácil de podar que, por ejemplo, no sé, querés poner una monstera adentro. Por más que sea chiquita hoy, en 2 hojas te ocupa todo. Esto, si yo le corto estas hojas, la próxima no va a salir mucho más grande. Si la vamos manteniendo con poda, no tenemos ningún problema con esto. Así que los helechos que crecen en los costados de los caminos, incluso los musgos que podemos sacar de ahí, o cualquier otra plantita que veamos en el suelo, bueno, probablemente sea muy apta para que la utilicemos adentro de nuestros terrarios. Acá también te traje una olla, en este caso esta es una olla croniana, porque esta tiene hojas muy pequeñitas, y la podemos hacer que crezca de forma rastrera porque se va haciendo de estas raíces aéreas muy lindas que tiene por acá. Entonces va a ir agarrándose, igual que la Peperomia prostrata, alrededor del terrario. Y como tiene hojas pequeñas, no va a ocupar rápidamente todo ese terrario, ¿sí? Lo importante es eso, que veamos la planta en adulta, cómo es esa hoja y que bueno, eso nos permita también tomar la decisión de usar o no usar esa planta. Pero bueno, las ollas de tamaño de hoja pequeña son muy útiles, ya que son plantas que crecen muy bien en ambientes muy húmedos e incluso no son tan intolerantes a la iluminación baja o media cuando tiene las condiciones ideales. ¿Qué nos sucede en los terrarios? Que al estar en un recinto cerrado, donde no hay tanto intercambio con el exterior, la temperatura es como bastante constante, no fluctúa tanto, la humedad también, todo se mantiene muy estable, entonces las plantas están como muy cómodas ahí adentro. Si le bajamos un poquito la luz a una planta que quizás en el ambiente exterior requiere muchísima luz, probablemente se adapte mucho mejor a que si está en la vida real, en el aire y le bajamos la luz de golpe, ¿sí? Adentro de un frasco todo es distinto porque los cambios no son bruscos. Entonces, eso es una gran ventaja y por eso tienen tanto éxito los terrarios, porque básicamente agarras unos esquejitos, unas cositas, armás una composición, lo cerrás y se terminó. Crece, es como que casi todo crece de forma asegurada. Así que bueno, te hice esta recopilación de algunas plantitas para que las tengas en cuenta a la hora de armar tus terrarios, porque quería que tengas, no sé, alguna variedad, que tengas otras opciones más que las fitonias y los musgos solamente. Y que también tengas en cuenta cómo van a ser esas plantas después de un tiempo, ya que si vos por ejemplo vendés terrarios,
Tenés que tener en cuenta de que quien lo compra probablemente no le haga un mantenimiento o probablemente no esté como todo el tiempo tratando de cortar o no se anime. Entonces tenemos que asegurar de que esas plantas tengan la mejor calidad de vida, el mayor tiempo que se mantenga esa composición con el menor mantenimiento posible. Incluso se me ocurre que si querés y te sirve, comentes mantenimiento en este video y yo te muestro y le hago un mantenimiento a ese terrario que te mostré al inicio porque ya requiere que le haga una poda, que le vaya sacando algunas cosas. Creo que puede ser un contenido que a vos te sirva, así que si te interesa saber cómo le hago el mantenimiento a ese terrario, comenta mantenimiento y lo tengo en cuenta para futuros videos. Espero que este video te haya servido, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal, invita a tus amigos a que lo vean. Creo que es un contenido el de hoy muy útil para que mejores la calidad de tus terrarios, para que mejores la estética de tus terrarios y que logres como mayor éxito, mayor belleza en estas composiciones que la verdad que llevan tanto tiempo y que a veces por la quizás no tan adecuada elección de especies, termina como desbordándose de plantas, llenándose de verde y no se entiende nada y se pierde toda esa composición que capaz estuviste horas pensando y haciendo. Así que espero te guste, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.